Buenas tardes, profesora Liliana. Nosotros somos estudiantes de cuarto semestre del programa de fisioterapia. En esta ocasión queremos hacerle unas preguntas acerca del área deportiva dentro de lo que es nuestra profesión, la fisioterapia. Quisiera comenzar presentándome. Yo soy Gabriel Castelblanco, mi compañera es Melanie Larrea. Quisiera preguntarle, ¿quién es usted para iniciar? Bueno, buenas tardes, gracias por permitirme en este momento pues compartir un poquito de mi experiencia en la parte deportiva. Mi nombre es Liliana Dávila, soy fisioterapeuta deportiva, especialista en ortopedia y traumatología y también fisioterapeuta pues que actualmente está trabajando en un centro de fisioterapia especializada que es Vitality y como docente en la Universidad Mariana. Vale. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Por qué usted decidió ser una fisioterapeuta deportiva? Bueno, inicialmente uno empieza a tener diferentes experiencias en la parte académica desde la parte de pregrado. Uno empieza a tener, a mostrar el gusto por la parte deportiva, por la parte de rendimiento deportivo. Entonces los docentes inculcan mucho esa parte de gusto, también influyen muchísimo en la elección que uno tenga como para el énfasis. Siguiendo con la entrevista, le voy a preguntar cuáles son las primeras competencias del fisioterapeuta deportivo en Colombia. Bueno, las principales competencias del fisioterapeuta en Colombia se abarcan específicamente, podríamos decir que en 2 o 3. La principal es la prevención de lesiones. Entonces esa es un área que actualmente se está promoviendo mucho con el fin de, pues obviamente, evaluar los riesgos que tienen los diferentes atletas para generar o diseñar diferentes protocolos de manejo, impulsando las cualidades físicas. Todo esto pues con el fin de evitar diferentes tipos de lesiones. Se podría decir que otra de las competencias que tiene el fisioterapeuta es la parte de intervención y la parte de rehabilitación. Entonces uno tiene que tener muy bien o muy claro el diagnóstico que tiene el deportista, sus necesidades, las condiciones físicas con las que cada uno, los requerimientos físicos que cada uno tiene, para, dependiendo de eso, poder implementar un plan, un protocolo de rehabilitación o de, más que todo, también de prevención de lesiones. Otra de las cosas podría ser la parte de acompañamiento deportivo, ¿sí? Entonces el acompañamiento deportivo no solamente es en una competencia, sino también en los entrenamientos, donde uno tiene que estar presto y atento a resolver cualquier tipo de solicitud que requiera el deportista en su momento. Bueno, ¿nos podría hablar de cuáles son los roles del fisioterapeuta deportivo dentro del equipo interdisciplinario? Bueno, creo que esta es una pregunta muy interesante, porque finalmente para nosotros poder interactuar de manera correcta con el equipo interdisciplinario en el área deportiva, pues estamos incluyendo a los entrenadores, estamos incluyendo a los médicos, deportólogos, estamos incluyendo a los psicólogos, a los nutricionistas, ¿cierto? Entonces creo que algo clave es tener en cuenta y respetar más que todo las actividades que cada profesional realiza para poder trabajar de manera conjunta. Esto pues obviamente va de la mano con unos principios que son transversales a todas las profesiones, que es tener una comunicación pues adecuada o efectiva entre todos nosotros. Esto nos permite pues a nosotros entender y comprender cuál es el proceso del atleta, cuáles son los parámetros, sus requerimientos. Nos permite también analizar la condición también del entorno deportivo para promover o poder tener o poder adecuar una buena toma de decisiones en un momento que lo requiera. Frente a esto también es importante actuar con mucha ética y profesionalismo, porque actualmente se ha mirado mucho que algunos fisios y demás hacen o quieren hacer la labor que hace el médico, como cuál, por ejemplo, aplicar plasma rico en plaquetas y hacer infiltraciones. Entonces es parte de nuestro profesionalismo poder respetar
y tener conocimiento de las actividades que cada profesional realiza para de esta manera trabajar en conjunto y no hacer las labores que a uno no le corresponden. Entonces también es muy importante tener en cuenta dentro de las normas y reglas cuáles son las actividades que tiene cada profesional para poder lograr un buen trabajo en equipo. Bien, continuando con esta serie de preguntas, quisiéramos saber cuáles son los principales escenarios en los que precisamente nosotros podemos trabajar o desempeñarnos como un fisioterapeuta deportivo aquí en Colombia. Bueno, teniendo en cuenta los escenarios deportivos, pues el principal escenario deportivo podría ser un club deportivo, una liga deportiva, ¿cierto? Donde están todas las disciplinas como por ejemplo boxeo, baloncesto, tenis, patinaje, futbolistas. Otra de los escenarios deportivos podrían ser los eventos deportivos a los que, por ejemplo, actualmente se está promoviendo mucho el running, el ciclismo. Entonces, esas actividades hacen que también nos incluyan a nosotros como fisioterapeutas deportivos para hacer un adecuado acompañamiento. Teniendo en cuenta que cuando un deportista, por ejemplo, se lesiona o presenta algún tipo de molestia o dolor, también un escenario es el centro de rehabilitación. Entonces encontramos muchas IPS, incluso los mismos hospitales requieren a veces el tipo de profesional de fisioterapia deportiva, aunque no es como muy común. Es más común los centros privados. En los centros privados pues ya se hace una atención un poco más especializada y con el énfasis como tal de deportistas de élite o de alto rendimiento. Otro escenario deportivo, podría ser el deporte adaptado, ¿sí? Entonces ahorita también debemos tener en cuenta el deporte adaptado paralímpico, que lo que busca pues es generar esa inclusión a estos deportistas para mejorar el rendimiento deportivo. Pues creería que esos, no creo que se me escape algún otro. Bueno, y también en conjunto con ya actividades extra que pueda realizar en conjunto, como lo mencionábamos anteriormente, con el equipo interdisciplinar, con entrenadores y demás, para poder organizar o planificar diferentes metodologías de entrenamiento. Para usted, ¿qué es lo mejor del área del deporte? Y para usted también precisamente, ¿cuál es la mejor actividad física en cuanto a su criterio? Bueno, debemos tener en cuenta que actividad física es muy diferente a deporte. Si estamos hablando de actividad física, pues cada uno si realiza por lo menos una caminata, el hecho de hacer cualquier tipo de gasto energético durante el día, pues obviamente va a sumar. Sin embargo, pues lo que se pretende es guiarlos para que empiecen a hacer la parte de ejercicio físico, que ya pues tiene otros requerimientos. Pero cuando hablamos de deportistas, pues ya estamos hablando de deportistas de diferentes niveles. Entonces podríamos hablar primero de deportistas amateur o élite. Podemos hablar de deportistas según la edad, ¿sí? Niños, jóvenes, adultos o incluso adultos mayores. Entonces creo que no hay una actividad física que uno recomiende, sino que ya depende del gusto que tenga cada persona y pues obviamente de la disposición que tenga para practicarla. Y ya en cuanto a la parte, lo otro me decías. ¿Qué es lo mejor del área del deporte? Lo mejor del área de deporte es tener la certeza de que uno está incentivando o mejorando, promoviendo una parte de la salud en los deportistas. Lo mejor también podría ser que uno puede interactuar con diferentes disciplinas, de tal manera que eso lo hace uno ganar un poco más de experiencia en el manejo de lesiones, en las diferentes herramientas que uno tiene para atender a los pacientes, el hecho de interactuar con ellos, con sus familias, el hecho de estar en una pista, en una cancha, la adrenalina que se siente como de esa adrenalina que ellos
transmiten más bien de querer ser siempre mejores, de ganar, entonces a uno lo impulsan mucho a estar muy pendiente de ellos y pues a querer aportar desde nuestro campo en lo mejor posible. Vale. Como última pregunta, quisiéramos saber alguna experiencia destacable, algo que usted sienta muy relevante dentro de su vida laboral o experiencia dentro de este campo de la fisioterapia deportiva. Bueno, yo creo que son muchas porque cada deportista es una experiencia profesional para uno como fisioterapeuta deportivo, porque como te lo decía anteriormente, realmente uno crece profesionalmente es por ellos, entonces uno afianza mucho las herramientas de trabajo, realmente está siempre como a la expectativa de qué hay actualmente, la tecnología que puede usar dependiendo de cada necesidad que cada deporte o cada atleta requiere. Entonces eso lo invita mucho a uno a estar siempre investigando para que mejore el desarrollo del área como tal deportiva, que se vaya más allá del masaje a interactuar un poco más con diferentes herramientas tecnológicas. Vale. Y por último, ya esto es una pregunta nuestra. Quisiéramos saber, ¿usted recomienda ser un fisioterapeuta deportivo? ¿A usted qué es lo que más le emociona? De verdad, como para los fisioterapeutas que quizás vayan a egresar y no sepan aún una especialidad o que estén buscando de alguna manera qué especialidad, por qué lado irse. Bueno, la parte deportiva realmente lo que a mí me apasiona principalmente es la parte de rehabilitación, porque uno mira como el avance y el proceso que tienen los pacientes de realmente no poder interactuar directamente en el campo de juego a llegar y poderlo hacer. Entonces esa transición que ellos tienen en todo el proceso que uno lleva, porque lo que uno lleva es un proceso, a uno lo enriquece mucho, le da mucha satisfacción saber que ellos van avanzando, van progresando, pueden mejorar, incluso llegan a ser mejor, muchas veces mejor que antes. Entonces eso es algo que a uno realmente lo motiva, el avance que los deportistas pueden tener en el momento de regresar a la cancha después de haber tenido alguna lesión. Muchísimas gracias.